El misterioso protagonista de Los límites del control tiene un plan que sigue a rajatabla. Un plan del que el espectador desconoce todo. Pero, si por algo se distingue ese plan, es curiosamente por el tiempo libre que le permite tener al propio personaje protagonista, que deambula a veces sin un fin preclaro. Así Jarmusch contempla la instancia tiempo, o la magnitud tiempo si lo prefieren, de una forma muy peculiar y poco habitual en el cine. Además es precisamente en los thrillers donde la trama no suele perderse en describir ni narrar nada exógeno a la propia trama. Así, en esa forma peculiar de entender el tempo cinematográfico, es donde Jarmusch se nos muestra un maestro, tanto como en la construcción de personajes. Entre operación y operación de ese plan, el personaje protagonista deambula por las ciudades donde tiene que pernoctar. En uno de esos paseos, escucha algo que llama su atención dentro de un local y entra. Y ahora me va a permitir el espectador que pare la imagen y actúe de forma imprevisible, negándoles la secuencia. El misterioso personaje encuentra su camino a base de establecer citas con personajes singulares. Personajes con los que intercambia información que una vez recibida él se come literalmente. Así entra en un local público, pero que no se encuentra abierto al público por cuestiones de horario. No obstante, le dejan entrar amablemente e incluso le dejan tomar una cerveza. Pero ya digo, no les voy a mostrar la secuencia. Y no se la voy a mostrar sencillamente porque pienso que, dadas las características esenciales y propias de la película Los límites del control, no podríamos mostrar el verdadero alcance de las emociones que puede suscitar en el espectador. Es decir, que mostrando de forma aislada la secuencia, no podríamos transmitir la emoción desbordante que genera y transmite precisamente por encontrarse enclavada en una película tan críptica como fascinante y tan difícil como pregnante. Una secuencia divina, o sea, necesaria. En cualquier caso, decir de ella, de la secuencia, que no es más que el encuentro del protagonista, digamos que casual, ante una circunstancia absolutamente consuetudinaria y normal, pero que por ello mismo no suele vivir ningún protagonista de una película y menos aún de un thriller. Un thriller, eso sí, que si fuéramos honestos, acuñaríamos como thriller metafísico, al menos por analogía a lo que se dio en llamar pintura metafísica. Lo digo para que nadie se lleve a engaños y después se enfade conmigo. Una circunstancia nada excepcional, decimos, la que nos muestra esa secuencia fascinante que ocultamos. Esa secuencia que forma parte de un itinerario construido, repetimos, en función de un plan. Así, una secuencia que se da en el puro deambular entre operación y operación sin un fin preclaro para el espectador. Una secuencia que no es relevante para la trama, al parecer, pero sin la que la película no sería lo mismo. Cambiando de tema. Cuando decimos que una manzana es real, lo que hacemos es decir que no es de mentira. O sea, que no es de madera, que no es de cera, de goma, o que no es aparente, que no es virtual. También lo decimos cuando la asociamos a la realidad. Así, aunque las cosas sean algo más complejas, en el sentido popular e inmediato, lo real va parejo a la realidad. Para Kant, y ya en el campo de la filosofía, solo en relación con la experiencia podemos adquirir una idea justa acerca de lo que es la realidad. Dice textualmente, abro comillas, lo que concuerda con las condiciones materiales de la experiencia es real, cierro comillas. Además, la realidad puede convertirse para el mismo Kant en una categoría pura del entendimiento. Así, lo que le pasa al misterioso protagonista en esta secuencia, para ustedes aquí misteriosa por no mostrada, no es más que una confrontación del personaje protagonista con la realidad, en este caso cotidiana, ya lo hemos dicho.
¿Quiere decir esto que la secuencia no resulta importante en la trama? Pues sí. Eso quiere decir, al menos a simple vista, que es la vista de la mayoría de espectadores que han visto la película, incluidos los supuestamente expertos. Y es eso precisamente lo que a nuestro modo de ver la convierte en fascinante. Pero si fuera importante, la secuencia, lo sería en la medida en que es importante todo lo que le sucede a ese protagonista. Lógicamente, lo parezca o no. El caso es que de esa confrontación con la realidad, de esa confrontación con todas las realidades que le suceden, parezcan importantes o no, de donde el protagonista se va nutriendo. La realidad, lo hemos dicho, es en su experiencia fuente de conocimiento, fuente de entendimiento. Lo hemos visto con Kant. Abro comillas, el conocimiento de la realidad de las cosas exige una percepción, por tanto una sensación acompañada de consciencia del objeto mismo. Y cierro comillas. Y perdón por el cultismo. El protagonista se nutre de todas sus experiencias, parezcan estas productivas o no, porque sabe que solo el conocimiento adquirido en la experiencia puede favorecer la imaginación, el entendimiento. De hecho, y por seguir con el no mostrar, o si quieren con el tema de las elipsis, el destino final del protagonista es entrar en una fortaleza fuertemente vigilada hasta hacerla prácticamente inexpugnable. El protagonista la estudia observando su entorno. En un momento dado de la película lo vemos ya dentro. No sabemos cómo ha entrado, pero lo ha hecho. El propio Bill Murray, su antagonista, está absolutamente perplejo. Como el espectador, que ha vivido una de las elipsis más intelectuales de la historia del cine. Cuando le preguntan cómo ha entrado, no hay más que una respuesta posible. How the fuck did you get in here? I used my imagination. Es cierto, tal y como decía Descartes, que, abro comillas, hay que recurrir a todas las ayudas que pueden proporcionar el entendimiento, la imaginación, los sentidos y la memoria. Cierro comillas. La imaginación es productiva, pero además es una forma de conocimiento cuando tiene la fuerza de estar sustentada sobre la experiencia, la observación y el análisis. Por tanto, después de una secuencia sumamente emocionante y aquí no mostrada, la elipsis más intelectual de la historia del cine. Está fuera, unos segundos después, está dentro.